buenos días, mis queridos hermanos. Bienvenidos a este devocional que, por cierto, es el primero de este último mes del año 2024. Hoy, día lunes, en este último mes del año, damos gracias al Señor por todos los devocionales que hemos podido compartir a lo largo de estos últimos días y semanas y meses, donde el Señor nos ha estado ministrando, nos ha estado hablando directamente a nuestras vidas. Y creo que a estas alturas nuestro corazón rebosa de gratitud por toda la palabra que el Señor nos ha estado trayendo diariamente. Hoy también el Señor va a ministrar y hablar a nuestros corazones por medio de este texto muy conocido que se encuentra en la carta de Santiago, concretamente en el capítulo 1, el verso 22. Preste atención, la palabra de Dios hoy nos dice lo siguiente: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hermanos queridos, es importante prestar atención. Es importante oír con atención, con reverencia, con una buena actitud, la palabra que Dios trae cada día a nuestra vida. Pero aún más importante es poner en práctica esa palabra. Si solamente somos oidores de la palabra y no hacedores de la misma, no se va a producir el crecimiento, el desarrollo espiritual de nuestras vidas. Nos vamos a quedar estancados, con mucha teoría en nuestras cabezas, pero con poco fruto, porque lo que trae el cambio a nuestra vida es cuando ponemos en práctica toda la palabra que hemos aprendido y que hemos escuchado. Es verdad que la Biblia nos dice que tenemos que oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. Lo dice en el libro del Apocalipsis en 7 ocasiones diferentes. Concretamente dice el texto: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Pero aún más importante es poner en práctica lo oído, lo aprendido, lo escuchado. Para que de esa manera, como dice aquí, no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Y cuando ponemos en práctica la palabra y nos esforzamos y hacemos nuestra parte para poner en práctica ese texto, esa palabra, esa enseñanza, el Señor va a traer crecimiento y bendición a nuestra vida. Así que si usted quiere crecer y convertirse en un cristiano fructífero, que le da honra y gloria al Señor con todo lo que hace, pues ponga en práctica la palabra. No solamente, preste atención al oído, a lo predicado, sino que su oído le lleve a esa actitud de decir: Señor, yo ahora quiero poner en práctica esa palabra que tal vez me habló un día de la importancia de orar más, o de estudiar más la palabra, o de perdonar, o de congregarme, o del asunto que sea. Poner en práctica la palabra indica que hay un interés por nuestra parte de obedecer al Señor. Hay personajes en la Biblia que conocían la voluntad de Dios, habían oído la palabra específica de Dios para sus vidas, pero no la ponían en práctica, o la ponían a medias. Y así terminaron dándole lugar a la rebeldía, a la desobediencia, y así terminaron, pues, haciéndose daño a ellos mismos y a los demás. Y pienso, por ejemplo, en el caso del primer rey de Israel, de Saúl. Un hombre que sabía lo que Dios le pedía. Un hombre que conocía perfectamente la voluntad de Dios para su vida, pero no la quiso poner nunca en práctica. Y así terminó como terminó. Pienso en la vida del profeta Jonás, porque no solamente Saúl, hablamos de un rey, hablamos también ahora de un profeta llamado Jonás, un profeta rebelde, que conocía la palabra de Dios, que había oído la voluntad de Dios para su vida, pero no quería ponerla en práctica. Va en una dirección opuesta, contraria a la dirección que el Señor le había dicho que fuera, para ir a predicar la palabra a los ninivitas, y así tuvieran la oportunidad de arrepentirse y ser perdonados sus pecados. Y podríamos enumerar muchas personas del Antiguo, del Nuevo Testamento, hombres y mujeres, algunos que escucharon la palabra, que la conocían perfectamente, pero no la pusieron en práctica. Por el contrario, gracias a Dios, también tenemos muchísimos ejemplos en la Biblia de hombres y de mujeres que oyeron la palabra, que la conocían perfectamente y que se esforzaron para ponerla en práctica. Y pienso, por ejemplo, en Josué, el último libro que acabo de terminar de leer hace unos días. Un hombre que escuchaba las instrucciones, los mandamientos del Señor y los llevaba a la práctica. Y se los enseñaba al pueblo,
y el pueblo también los ponía en práctica porque él era un ejemplo, un botón de muestra, un punto de referencia de una persona obediente, valiente y esforzada. Esa es la palabra que el Señor hoy trae a nuestra vida. Oír la palabra con atención, amén, es muy importante. Pero también es muy o más importante todavía poner en práctica la palabra que oímos cada día, para que de esa manera comencemos a dar fruto para la honra y la gloria del Señor. Y no seamos ovejas estériles, con muchos proyectos, con muchas ideas y planes maravillosos, pero que nunca se plasman, nunca van al terreno de la realidad. Y tenemos que dejar ya de vivir en la teoría permanente y vivir en la práctica, en la constancia. En ese deseo de poner en práctica la palabra, en ese esfuerzo personal, ahí Dios va a bendecir. Ahí el Señor va a abrir puertas. Y ahí vas a ver cómo el Señor te respalda y te apoya y te bendice. Y otras personas se van a animar también. No solamente a oír como tú la palabra, sino a ponerla en práctica. ¿De qué nos sirve oír que no tenemos que quejarnos si luego después nos quejamos? ¿De qué nos sirve oír que hay que orar si luego no oramos? ¿De qué nos sirve oír y se les pasa la vida a algunos oyendo la palabra, pero nunca la ponen en la práctica? Así que hoy tenemos la oportunidad no solamente de oír este precioso texto de Santiago 1:22 que dice: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hoy tenemos la oportunidad de orar, de leer la palabra, de perdonar, de saludar, de visitar, es decir, de poner en práctica todo el conocimiento adquirido. Que Dios nos ayude y que podamos esforzarnos y aprovechar las oportunidades que el Señor nos va a dar hoy para demostrarle que vamos en serio con Él. Oramos. Padre Celestial, gracias por el privilegio que nos das cada día, Señor. Y ya son muchos días los que tú traes palabra a nuestra vida. Te pedimos, Señor, como siempre, danos, Señor, ese deseo, ese entusiasmo de forzarnos para poner en práctica tu palabra en todas y en cada una de las áreas de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica todo el conocimiento que hemos aprendido en estos años y que traigas crecimiento y madurez y estabilidad y fortaleza a nuestra vida para que podamos ser un testimonio y un ejemplo a otras personas. Ayúdanos, Señor. Nos queremos esforzar y pedimos al mismo tiempo que nos guardes, que nos protejas de todo peligro y de todo mal en este mundo enfermo y loco, Señor. Tu protección es genuina, es real, y tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pedimos todo con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos queridos, mirando a nuestro alrededor, vemos que el mundo se ha vuelto loco. Guerras, desastres, corrupción, inmoralidad, de todo, lamentablemente por todas partes. Pero en medio de este mundo enfermo, de esta sociedad en tinieblas, nosotros somos la luz del mundo y tenemos que ser un ejemplo en el lugar donde Dios nos ha puesto. Los que tenéis hijos pequeños, cuidado las conversaciones que mantienes delante de ellos, porque algunos después quieren obligar o presionar a sus hijos para que se congreguen en una iglesia que algunos han estado hablando mal de ella toda la vida. Cuidado cuando estés rodeado de inconversos y tú como creyentes haciendo comentarios que no edifican, porque entonces en vez de evangelizarlos, lo que estás haciendo es vacunarlos en contra del evangelio. Hermanos, vamos a esforzarnos hoy por ser luz, por marcar una diferencia y que el Señor nos dé a todos un día de victoria, de bendición y de luz y de paz y de gozo en el nombre del Señor. Nos vemos mañana, si Dios quiere, en el siguiente devocional. Estamos ya en la recta final de este año que se nos ha pasado volando, pero un año que ha sido un año lleno de victorias, de grandes bendiciones, de sorpresas extraordinarias y se siguen abriendo puertas. Y felicito a mis hermanos de Bogotá que en el día de ayer celebraron su segundo aniversario. El Centro Evangélico Vida Nueva en Bogotá cumplió ayer 2 años. Que el Señor los bendiga y si Dios lo permite, les estaremos visitando el próximo año. Dios les bendiga y que tengan un día lleno de la bendición de Dios.